Escucha esto impresionante. Una vez un ateo llega muy efusivo a la oficina de un gran rabino y le dice: rabino, necesito hablar con usted. Necesito hablar con usted. Dijo: rabino, por supuesto, venga, ¿quiere tomar algo? ¿Un poco de agua? ¿Quiere comer algo? No, necesito hablar con usted. Bueno, por favor, siéntese. Y esta persona muy ofuscada, muy nerviosa, dice: rabino, no puede ser, ¿cómo usted cree en Dios? Y empezó a decirle, enumerarle un montón de cosas que eran difíciles para él. Y esto no está bien, y la economía, y la política, y hay guerras aquí, y hay esto, y hay lo otro, y no puede ser. Y empezó básicamente a enumerarle una lista kilométrica de un montón de cosas que no le cerraban. Y el rabino, con mucha paciencia, le dijo: muy bien, escuché. Y el rabino se puso a reflexionar. Y esta persona: rabino, dígame en una frase, contéstame en una frase, deme una respuesta, en una frase de lo que le dije. El rabino se tomó unos momentos y le dijo así: en el Dios que usted no cree, yo tampoco creo. Esta persona atea se desconcertó. ¿Cómo? ¿De qué? Sí, yo no. Otra vez. En el Dios que usted no cree, yo tampoco creo. Esta persona quedó desconcertada. Y le dijo: ¿y usted en qué cree? Oh, ahora empezamos a hablar, le dijo el rabino. ¿Usted quiere saber en qué yo creo? Hay un mar de conocimiento, pero podemos empezar por el Aleph Bet. Aleph Bet es como el ABC. El ABC. Usted ama a la ciencia. Sí, es verdad. ¿Cómo usted sabe? No, por sus palabras pude deducir que ama la ciencia. Bueno, ¿usted estudió leyes de la naturaleza? Por supuesto, si hay leyes, estudié física, estudié biología. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el abecedario hebreo, ¿está bien? Y los números. Vamos a empezar así, para básicamente interesarlo en el tema. Si le interesa, tiene toda una vida para aprender. Dice: ¿cómo no? Quiero. Muy bien. Le voy a decir así. Primero, del 1 al 10. Vamos a empezar del 1 al 10. Y le empezó a enseñarle cómo se dicen los números del 1 al 10. Le dijo: 1 es Ejad, 2 es Shtaim. Le dijo: Ejad, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheva, Shmone, Tesha, Eser. Vamos a empezar hasta 10. Y le enseñó a contar hasta 10. Muy bien. Ahora, le cuento que las palabras en hebreo tienen valores numéricos. Por ejemplo, una palabra que empieza con la letra Aleph, la primera letra tiene el valor numérico 1. Y la segunda tiene el valor numérico que tiene, y así, en nivel general, la palabra tiene un valor numérico determinado, y después nosotros una forma de ver la esencia de esa palabra es compararla con otras palabras con el mismo valor numérico, entre otras formas. La persona se sintió muy interesada, interesante lo que usted cuenta, no lo sabía. Muy bien, ahí tiene mucho para aprender, así que es una gran noticia para usted. Sí, me interesa, le empezó a interesar. Dice: mire, la palabra naturaleza, ha-teva, se dice en hebreo, tiene el mismo valor numérico que la palabra Dios, Elohim. Dios, interesante. Bueno, si usted quiere, de deberes puede ver qué valor numérico tienen las palabras. Y usted la puede solo llegar a la conclusión que es el mismo valor numérico. Interesante. Y así, de esta forma, el rabino, hablando en el idioma de esta persona que se decía a sí misma atea, científica y atea, lentamente, según su propio idioma, lo llevó a profundizar en los mares del judaísmo. Así que vemos que muchas veces nosotros, cada uno tiene que ver y ser consistente y realmente sincero con uno mismo. ¿Qué preconceptos tenemos? Así como el rabino dijo: en el Dios que usted no cree, yo tampoco creo.
en el Dios que usted no cree, yo tampoco creo. Seguramente esta persona, que se decía a sí misma atea, tenía muchísimos preconceptos de quién era Dios y todo lo que le habían enseñado y todas las cosas negativas, pero cuando la persona empieza a estudiar y a profundizar, se da cuenta que todo es muy claro. Obviamente hay preguntas que uno no tiene la respuesta, no es que uno tiene respuestas a todo, por supuesto, pero hay cosas que son muy claras. Y a medida que la persona va avanzando a nivel espiritual, obviamente las cosas se van aclarando más y va profundizando más, obviamente. Así como un iceberg, que uno ve en el iceberg la parte que está por encima del hielo, pero se sabe que como un 80% de esa gran montaña está por debajo del agua. Muchas veces uno ve una capa o 2 capas por arriba, si uno profundiza puede ver un poquito una capa por abajo del mar, pero hay profundidades que es infinito lo que uno puede saber. Que tengamos el mérito siempre de ser primero muy consistentes y sinceros con nosotros mismos. Consistentes, ser rectos. Y si uno escuchó durante la vida de uno cosas contra, ahora voy a lo que está pasando en Israel, contra el pueblo de Israel, contra la Torá, contra la voz de Dios, hay que saber que el antisemitismo no es algo nuevo, no es algo de esta guerra. Tiene miles de años. Y Dios creó lo malo, lo negativo, por lo menos como yo lo entiendo. Una de las cosas, obviamente los planes de Dios uno no lo sabe, pero algo que nosotros podemos entender para que uno elija el bien. Dios creó lo malo para que uno elija el bien. Para que elija el bien, Dios te da libre albedrío, libre posibilidad de acción. Por lo tanto, es hora de elegir el bien. Y si tuviste en tu pasado antisemitismo, es decir, escuchaste antisemitismo o tú mismo te equivocaste o te confundiste, es hora de definirte por la vida. Está escrito en la Torá, Ubajarta Bajaim, y elegirás la vida. Es hora de definirte por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios, por la tierra de Israel, por el Estado de Israel, y saber que esta guerra es una guerra entre la luz contra la oscuridad, entre el pueblo de Israel y contra lo que sería el pueblo de Amalek, el pueblo amalequí a nivel de esencia. Así explican nuestros sabios judíos, que Amalek es un pueblo que es un precepto divino borrarlo de la faz de la tierra. Es un pueblo que Dios creó, que es pura maldad. Aunque para el pueblo de Israel es muy difícil entender eso, y supongo para cada persona, ¿cómo puede ser pura maldad? Sí, Dios creó una creación que es pura maldad, crueldad. Así como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que eran gente tan cruel que Dios decidió, a pesar de su gran misericordia, pasarlos de fase, borrarlos por su crueldad. Eran crueles, tan crueles que no se puede creer. Nuestros sabios nos explican, hacían torturas a la gente, a los turistas, a la gente turista. El que ayudaba a un turista lo encarcelaban, lo acusaban en el juzgado. Era horrible. Es decir, Dios crea el mal para que elijamos el bien. Y si hay que luchar con el mal, hay que luchar con el mal. Es un precepto divino. Dios obliga al pueblo de Israel a luchar contra Amalek. Es uno de los preceptos. Por lo tanto, no hay que confundirse. Por un lado, el pueblo de Israel es un pueblo de luz para las naciones, que queremos el bien, queremos la paz, queremos corregir el mundo. Y a su vez somos un pueblo muy fuerte, en el cual queremos que la presencia divina mora en este mundo y hacer el bien. Y en este camino hay que luchar, hoy hay que luchar. Estamos en una guerra, la luz contra la oscuridad, el bien contra el mal. Si Dios quiere, venceremos en grande. Éxitos y bendiciones.